El proyecto Wardenclyffe Tower. En marzo de 1901, tras varios intentos, Nikola Tesla habla con J. P. Morgan y este se convertiría en el principal inversor del proyecto Wardenclyffe Tower, que consistiría en la construcción de una torre antena de telecomunicaciones inalámbricas diseñada para la telefonía comercial transatlántica. Tesla creía firmemente en que facilitarían las comunicaciones terrestres y con otros mundos. La torre recibe su nombre en honor a James S. Warden, un banquero y abogado que había comprado terrenos en Long Island a unos 100 kilómetros de Manhattan, donde levantó una comunidad conocida como Wardenclyffe-on-Sound. Warden creía que con la implementación del sistema mundial de Nikola Tesla se desarrollaría una ciudad de la radio en la zona y ofreció a Tesla 200 acres de terreno junto a una línea de ferrocarril para que construyera su torre de telecomunicaciones y un laboratorio. En diciembre de 1901, y debido a problemas financieros y porque Marconi logró hacer transmisiones de radio en un menor periodo de tiempo, hizo que el principal inversor, J. P. Morgan, perdiera interés en el proyecto. Las instalaciones jamás llegaron a ser completamente operativas, pero Tesla consiguió ponerlas en marcha en varias ocasiones con un rotundo éxito, pero en 2 de ellas las instalaciones rebasaron la potencia límite y ardieron parcialmente. Hoy en día permanece como un lugar de culto y existe una recaudación de fondos para construir el Museo Tesla. Nikola Tesla, excéntrico, misántropo, visionario y místico, vivió obsesionado por sus visiones mezclándolas con ciencia e ingeniería. El 7 de enero de 1943, Tesla fallecía solo en la suite 3327 del New Yorker. En la actualidad, es posible hospedarse y visitar la habitación, que a pesar de haber sido restaurada, dicen, mantiene una aura especial. El proyecto Wardenclyffe Tower. Muy buen ditarno y bienvenidas a el proyecto Wardenclyffe Tower. Empezamos aquí emisión de este programa, un programa que va a ser un pelín diferente, básicamente porque hemos tenido algunos problemas con los colaboradores e invitados que teníamos esta noche preparados para debatir sobre magia negra y magia blanca y magia negra, y al final podíamos haber optado pues directamente por no emitir el programa, pero consideramos que tenemos esa deuda contraída con todos y todas y todes, y por lo tanto lo vamos a hacer igualmente. Va a ser más breve, va a ser insisto en que estos primeros programas lo que estamos haciendo es un aperitivo, un acercamiento, una cata, por así decirlo, de los temas y la temática que vamos a tocar más ampliamente, dedicado más ampliamente en la temporada que viene, que sigue siendo la misma que esta, sino que es la temporada ya de invierno, ya que ya sabéis que a partir de el 1 de agosto, estamos de vacaciones. Bienvenido, Dudu. ¿Cómo estás? Muy buenas. Bien, bueno, dentro de lo que puede caber, bien. Y parece que nos han echado algún mal conjuro. Parece ser que sí. De hecho, vamos a comentaros una cosa que seguramente vosotros no lo sabéis, pero en la previa, siempre que antes de iniciar la emisión, siempre hacemos una serie de charlas y de pruebas y estamos aquí hablando y debatiendo pues pequeñas cosas, detalles antes del programa. Pues justo antes de conectar en directo, Dudu se ha levantado a buscar agua y ha dicho ahora vengo, y se ha ido. Y justo en el momento que se ha levantado Dudu, ha pasado una especie de sombra blanca por delante de la webcam.
Yo pensé que había sido Dudu, pero no era Dudu, era una sombra blanca que ha aparecido. Cosas curiosas, ahora que decía bien un poco al hilo esto que comentaba Dudu de que parece que nos han echado un mal de ojo o algo de esto al programa, que no es así, ¿eh? Vaya, yo no creo que sea así, pero bueno. Bueno, es lo que digo, un conjuro, no sé si de magia blanca o de magia negra, pero sí es verdad, me comentabas eso y te comentaba también que habían ocurrido otras cosas en mi casa, Ujú. que ya contaremos en otro momento. Te voy a comentar simplemente, y te lo voy a leer, porque dicen, se denomina magia blanca a aquellos actos de liturgia mágica cuya naturaleza es benéfica, o sea, tanto para el bien propio como para el de los demás. Eso sería lo que opinan sobre la magia blanca, que es todo lo opuesto, lógicamente, la magia negra, que son aquellos actos de liturgia mágica cuya naturaleza, métodos u objetivos no son comúnmente aceptados por la sociedad donde se producen. De hecho, la magia negra es el conjunto de recursos destinados a conseguir poderes extraordinarios con la explícita voluntad de dominar o controlar la naturaleza o a otras personas. Eso es lo que dice la Real Academia Española sobre la magia blanca y la magia negra. No está mal, ¿eh? Como presentación. Luego ya sabemos que por definición la magia, todos conocemos la expresión magia blanca y magia negra. Ujú. Pero hay que recordar que aparte hay otras magias. Está la magia roja incluso, por ejemplo. Sí, yo particularmente de la magia roja sé más bien poco, por no decirte nada. Y sobre la magia negra y la magia blanca, yo me debato entre el creer o no creer, por una sencilla razón, y te voy a dar mi motivo. Siempre antes hablabas de un mal de ojo. Siempre cuando nos pasaban cosas o todo esto, decían, te han echado mal de ojo. Yo he tenido en más de una ocasión eso que denominaban mal de ojo, e yendo a lo que se denomina comúnmente una bruja, Pero me han hecho cómo esos sabías rituales pero cómo sabías que era un mal de mal ojo? de, mal de ojo, entre otras cosas, porque todo, absolutamente todo salía mal. O sea, cuando digo es todo, desde el trabajo, problemas familiares, o sea, todo lo que intentaba hacer, o sea, salía mal. O sea, incluso tú te sentías mal creyendo que estabas haciendo mal las cosas cuando lo que estabas intentando precisamente es hacerlo todo bien. Comentándolo precisamente, oye, mira, pues me está pasando esto, me está pasando lo otro, me está pasando lo de más allá, me decían, oye, pues a ver si va a ser un mal de ojo. Ten cuidado, a ver si va a ser un mal de ojo, a ver si va a ser un mal de ojo. Una de las ocasiones que eso me ha pasado 3 veces, pero en una de las ocasiones, pues fui a una bruja que llamamos nosotros aquí en mi tierra, en La Mancha. Ujú. Me hizo unos conjuros y una serie de crucecitas por todo el cuerpo. ¿Cómo te hizo las Y crucecitas? las crucecitas me las hacía primero por la espalda, Pero con con la la mano. mano vacía, eh, sin nada. no, con aceite. Con aceite, ¿aceite de oliva? Sí, no, aceite de oliva, no, aceite aromatizado. Y no me digas el aroma, simplemente llegaba el olor. O sea, pero era un aceite, me hacía crucecitas en la espalda, mientras decía unas palabras que yo no te puedo volver a repetir porque ni me acuerdo. Ujú. Me iba haciendo crucecitas en la espalda, en ciertos lugares, ¿vale? Desde el cuello hasta abajo. Y después, además, también me la hacía por la parte de adelante, sobre todo por la parte del pecho, y repetía mucho por la parte del pecho. Y era, ya te digo, era como un aceite aromatizado que tenía. Y he de reconocer, por eso digo que tengo bueno, mis sentimientos encontrados, y he de reconocer que pasados una semana las cosas empezaron a ir mejor. No sé si simplemente fue una casualidad o fue que, bueno, pues hizo efecto los conjuros de dicha bruja. No lo sé, no Uno te de lo los puedo decir. invitados que teníamos preparados hoy es nuestro psicólogo Alex. No ha podido estar por motivos de salud, no puede estar presente. Por desgracia, pues nos hubiera gustado
tenerlo, y aquí lo tendremos en un programa que dedicaremos exclusivamente a la magia, sin magia negra y magia blanca. Porque ya sabéis que lo comentábamos el otro día, hay una parte, un componente importantísimo dentro de las magias, blanca y negra y roja y todas, que es el conocimiento de la persona a la que está sometida esa magia, tanto positiva como negativa. Todo el vudú, toda la parte de la umbanda, macumba y todo esto, para el sujeto pasivo, que es quien es el objeto de la maldición, de la mala estruga, como se dice en catalán, el mal de ojo, es que lo sepa. Porque si no lo sabe, no es consciente de ello. Entonces, a partir del momento en que es consciente es cuando entran a jugar factores cerebrales que hacen que uno mismo se sugestione y todo lo condicione. Y al final acaba siendo una profecía autocumplida, ¿no? Uno acaba creyéndose que tiene un mal de ojo y todo lo asocia con el mal de ojo, pero básicamente no es un mal de ojo. El mal de ojo se lo está haciendo uno mismo. Me veréis hacer muchos gestos con la camiseta que llevo hoy, porque es que hace un calor infernal, nunca mejor dicho, hablando de magia negra. Sí, totalmente, Y totalmente. hace bastante calor. Además te voy a decir una cosa. Mira que estoy yo en el patio Uh-huh. de mi casa, Uh-huh. y no sé si espero que no se note con el reflejo, pero estoy sudando de mala manera. No, de O momento sea, lo de la calor... en cámara no se te nota. Esperemos que pase otra vez la sombra de antes, si puede ser, por lo menos para que la podamos Sí identificar. puede ser, ¿no? Si quieres me vuelvo a levantar, ¿eh? Sí, la podemos identificar. Déjate que ya, si tiene que aparecer, que aparezca. Para ilustrar el tema de hoy, vamos a empezar enseñando un vídeo, una imagen, que yo creo que también es una manera también que podemos utilizar hoy. Espero que este no es el canal, está muy bien. Vamos a ver si somos capaces de configurarlo, porque ahora tenemos aquí el canal nuestro y tampoco es cuestión de hacernos tanta publicidad, sino que es esto que vamos a ver si soy capaz de reproducir. Ahora. In the quiet town of Eastwick, where nothing ever changes, 3 beautiful women are about to discover powers they never dreamed they had. Who should we be looking for? He should be really handsome. Nice eyes. Now, the man of their dreams is here Jane, at last we meet. to stay for a spell. Who are you? Just your average, horny little devil. With the witches of Eastwick. We could do things you haven't any idea. You know what's going on up in that house? She says she sees the devil here in Eastwick. If you were the devil, would you come to Eastwick? Oh, I don't know. Are you gonna seduce me too? Women, a mistake? Or did he do it to us on purpose? Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer. The witches of Eastwick. Hocus pocus. Pues hasta ahí el vídeo al que hacíamos mención, que lo comentamos la semana pasada, ¿verdad? Que eran Las Brujas de Eastwick, que es un clásico de los 90, que define muy bien un poco lo que es la magia blanca, la magia negra. De hecho, ya se empiezan jugando con la magia y luego se encuentran con un fregado importante con la visita de Jack Nicholson. Sí. Sí, porque además lo que hacen sin querer, simplemente jugando, invocan a un diablo y es lo que se presenta en forma de Jack Nicholson. Sí lo ilustra muy bien, entre otras cosas, primero porque la película la rodaron y el guión era un guión con mucho humor, y eso creo que fue un acierto para la película. Entre otras cosas porque lo de la magia negra y la magia blanca siempre se había tocado en películas de terror. Y aquí se tocó con humor. Y al principio, pues las 3 brujas, las 3 grandes actrices que aparecen en la película, jugaban con la magia blanca, simplemente. Y lo que querían eran beneficios y tal. Y cogieron
y de repente pues invocaron sin querer a un demonio y ahí apareció Jack Nicholson y ahí es cuando se lía todo, puesto que él es el demonio, lógicamente. Ujú. Y las mete directamente en todo lo que es la magia negra y cómo conseguir cierto tipo de cosas. Cosa que, claro, cuando a alguien le dicen, oye, mira, si haces esto, te va a tocar, es un ejemplo, te va a tocar 2 millones de euros, lógicamente lo primero que haces es intentarlo y si te toca ya, la has liado. Entonces, claro, pues cuando te tocan de esa manera, como hacía Jack Nicholson en la película, al principio muy bien, pero después se dan cuenta de que todos sus actos tienen unas consecuencias y es lo que intentan evitar. Correcto, correcto. Hablábamos antes te preguntaba, que lo hemos saltado, lo hemos pasado por alto y ahora lo estaba recordando. Antes te preguntaba si la Mm, bruja o la maga, o llámalo como quieras, la chamana, había utilizado la mano vacía o había utilizado algo, tú decías, utilizaba un aceite. ujú, Normalmente los aceites están muy relacionados con el libro de las sombras, que es uno de los libros tradicionales de magia. Eh, ujú, Están relacionados sobre todo con Salomón y con la tradición judaica, donde se ungía a los muertos y se ungía a los reyes y a los elegidos con un aceite especial, con un bálsamo que era un aceite con el que se ungía. A partir de ahí, luego, ungimientos han habido de varios tipos, incluyendo la religión católica, que se sustituye finalmente por el agua bendita, con el cual ujú. se bautiza y con el cual se hace el símbolo de la cruz tanto a los muertos en el proceso de muerte como a los vivos. Ese proceso de ungimiento, que es una manera pues de consagrar el cuerpo para hacer otras cosas. En otro tipo de magias, blancas, negras y de otros colores, se utilizan otro tipo de elementos a la hora de ungir. Se utilizan, por ejemplo, lo que es la conocidísima y mágica y más que cacareada, los que lo sabéis, lo conocéis seguramente, los que no lo descubriréis hoy, que es la cascarilla. La cascarilla es un tipo de tiza, ¿vale? De hecho, mucha gente cree que es tiza. Cuando lo ven trabajar con ello y hacer pues, símbolos en el suelo o en el cuerpo o en la ropa de una persona, uno entiende, visto desde fuera, que es una tiza, pero no es una tiza. De hecho, se llama cascarilla porque procede de la cáscara de huevo. Ujú. Y es una especie de ungüento realizado y sacralizado, es decir, se hace un ritual, se machaca la clara de huevo, una vez secado, y se le añaden varias cosas y se compacta, se hace una especie de arcilla blanca de la que se hacen pequeños terrones, que son los terrones de cascarilla que luego se utilizan una vez secados como una especie de tiza, porque realmente pinta, para hacer pues determinados símbolos, incluso para untártelos en las manos y dar varias palmadas o determinados rituales. Es una manera de sacralizar. Luego, lógicamente, también se utilizan otras maneras de ungimientos en función del tipo de práctica que realizas. Uno de ellos, por ejemplo, es la sangre, ya sea esta de animal o de ser humano. Se utiliza un tipo de sangre, pues que es una manera de ungir, que es para invocar determinadas fuerzas o para convocar a determinados entes, se utilizan diferentes tipos de productos o de ungüentos. Eso es el procedimiento habitual que utilizan este tipo de magias, porque en el fondo la magia blanca, negra, roja, el precepto básico de la magia es el que hay determinadas cosas que provocan el que tu vida no fluya por los derroteros habituales. Quiere decir, uno de los preceptos básicos de la magia es, a ver si me puedo explicar yo, y mira que me cuesta explicar estas cosas, pero el pensamiento. El pensamiento de un ser humano, ellos entienden que si yo tengo pensamientos negativos hacia mí mismo,
pensamientos autodestructivos, finalmente esos pensamientos se somatizan y generan que mi cuerpo desarrolle patologías por mis pensamientos. Y que si yo genero pensamiento positivo, evidentemente mi cuerpo somatiza esa positividad y hace que todo mi entorno, todo mi alrededor, esté mejor también conmigo. En cambio, si tengo pensamientos negativos, toda la energía que yo voy a irradiar es negativa. Partiendo de esta base, un poquito pillada por los pelos, pero partiendo de esta base, lo que supone la magia es que si yo tengo una opinión negativa de Dudu, por ejemplo, que lo estoy mirando ahora a través de la pantalla, pero pongamos que yo tengo una opinión negativa de él, y cuando digo opinión negativa me refiero, por ejemplo, que le tengo envidia, porque Dudu tiene una bonita casa en La Mancha, da una terraza fantástica, con unos arbolitos, está a mejor temperatura seguro que yo, y le puedo envidiar que tenga esa casa. En el momento en el que mi cerebro genera una envidia, dice la magia que envío ondas negativas hacia él. Desde el primer minuto, primer segundo que yo tengo un deseo negativo hacia él, es decir, una envidia, que no me alegro porque tenga la casa, sino que digo, ¿y por qué tiene este tío la casa esa y no la tengo yo? Es más, no se la merece, porque es más feo, más alto, más gordo, más bajo, más delgado, más guapo que yo. A partir de ese momento se genera una onda de negatividad hacia esa persona. Ese es el precepto básico del mal de ojo. Quiere decir que a medida que mucha gente genera ese deseo negativo, pues se genera una bola de negatividad en el entorno del sujeto pasivo, es decir, del otro sujeto, no de ti, que estás generando esa parte. Lógicamente, ellos dicen, porque claro, según esta teoría, pues no se aguantaría ni con unas castañuelas, pero dicen que claro, que esto se ve reforzado en el momento en el que alguien, además de tener pensamientos negativos hacia ti, realiza una obra, un ritual, un sacrificio o lo que quieras, enviando un claro deseo de destrucción hacia ti. Entonces se genera lo que se considera el famoso mal de ojo o los típicos conjuros de cualquier tipo. Es decir, a partir de ahí, de que una persona lo desea mucho que eso pase, lo transmite a través de un canal autorizado, entre comillas, que sería un chamán, un mago, un brujo, que es el que realiza, o un babalá, o quien sea, que es el que realiza este conjuro en contra de esta persona. Esos son los preceptos básicos. Hay que puntualizar, antes de que entres tú, Dudu, hay que puntualizar. Como hemos dicho, hay varios tipos de magia. Hoy vamos a hablar solo de magia blanca y magia negra. La mayoría de babalaos, por ejemplo, de santería, prácticamente todos, por no decir todos, la mayoría de magos que podemos encontrar de manera habitual suelen practicar magia blanca, no practican la magia negra. La magia negra suele estar circunscrita a determinados tipos de mago, porque se considera desde la magia blanca o desde la heterodoxia mágica que hacer rituales de magia negra provocan un rebote y te acaban viniendo a ti. Es decir, que te acaban causando más daño al que los emite que no al que los recibe, porque es jugar con las fuerzas ocultas o las fuerzas oscuras. Luego hay determinados tipos de prácticas, como puedan ser la palería u otras, que utilizan, o la umbanda o macumba, que utilizan indistintamente la magia blanca o la magia negra sin ningún tipo de cortapisas ni de manías. Dicho esto, Dudu. Bueno, te voy a contar dos cosas. Aquí en Castilla-La Mancha, que no nos debemos de olvidar, que
que no deja de ser la España profunda. Antiguamente, sobre todo a principios de siglo y prácticamente hasta mediados de siglo, decían que muchas de las personas que emitían ese mal de ojo, y quiero que esto todo el mundo se lo tome con entre comillas, ¿vale? Pero sí es verdad que se decía, eran las personas estrábicas. O sea, se decía que las que emitían ese mal de ojo eran las personas estrábicas. Eso era algo que se ha comentado siempre y que se ha dicho siempre por aquí abajo, ¿de acuerdo? Pues eso me lo ha dicho mi madre un montón de veces. Y aparte de todo esto, en referencia a lo que estabas comentando, yo te puedo contar una vivencia de una pareja que de repente, bueno, pues de repente se dejaron y uno de ellos empezó pues a tener mala suerte precisamente con las parejas. Cuando digo mala suerte, me refiero pues mala suerte es encontrarse una persona que no estaba muy bien de la cabeza, intentar algo con otra persona y después resulta que tenía pareja y no lo sabía. Esto puede resultar muy normal y a todos nos puede pasar, lógicamente, hasta que se entera que la pareja que la había dejado tenía una foto de esa otra persona que estaba teniendo mala suerte, una foto atada con hilos y no sé cómo y lo tenía metida en la nevera. A partir de ahí, claro, uno puede pensar, bueno, eso es una cosa y lo que le estaba pasando a la otra persona es otra. No sé, pero lo que sí es verdad que es que un amigo de ambos encontró esa foto no en la nevera, en el congelador, perdona. Se encontró esa foto con ciertas cosas, ciertos dibujos, hilos y tal, y se encontró la foto dentro del congelador. A partir de ahí, que cada uno, lógicamente, se haga su idea, pero esto que estoy contando es, como dirían en mi tierra, es verídico. Ujú. De hecho, es una práctica bastante común en los pueblos y en algunas ciudades también. Han llegado los ecos de otras épocas y una de las formas habituales de paralizar a una persona era congelarla. Es decir, se cogía un objeto de esa persona o una fotografía y se ocultaba en hielo o se metía en una nevera. En este caso, en la actualidad, pues sería un congelador. Y esa fotografía se guarda ahí, se congela a esa persona. Entonces la paralizas de alguna manera. Es una manera de paralizarla. Luego están los amarres. Los amarres más antiguos suelen ser los amarres amorosos, que son los que casi todo el mundo conoce o ha oído hablar, ¿no? Hay muchísima bibliografía al respecto, hay muchísima leyenda urbana al respecto y hay muy poca, no diría verdad, pero sí diría muy poca lógica en todo esto. Los amarres de amor normalmente suelen ser muy sencillitos. Los hay que simplemente son dos cartas unidas cara a cara una con la otra, con una cuerda alrededor de un color determinado, con un número de nudos determinado, con una pequeña trozo de papel escrito dentro donde se ponen los nombres de las dos personas y el deseo, y eso pues se guarda en un lugar seguro, en un pañuelo negro, o se entierra en determinado lugar. Ese suele ser uno de los amarres típicos, habituales, digamos un amarre estándar, si se puede llamar así, que es como comúnmente se conoce. Pero el amarre más antiguo, y este sí que tiene más implicaciones, hubiera estado bien que también hubiera sido un buen día para nuestro querido Mero, como antropólogo, porque hay un rito muy antiguo. Antes hablábamos de ungir, es decir, casi todos los procesos mágicos. Y cuando yo hablo de procesos mágicos se me entienda con todo el respeto del cariño y el amor que profeso cuando hablo.
Cuando hablo de ritos mágicos, para mí es tan poco creíble el rito de un mago al que hace una magia blanca o negra en contra de una persona, o el que hace un cura en un altar, ¿vale? Porque siguen los mismos pasos, es decir, el mago en la iglesia es el cura, que realiza un ritual de ungimiento en determinadas cosas, porque en el fondo, por ejemplo, cuando se hace un bautismo o cuando a una persona se le da una santa forma o se le hace en la frente una cruz con agua bendita, lo que se le está haciendo es un conjuro de magia blanca para que las cosas le vayan bien, para que Dios le proteja, ¿no? Esta famosa frase de la Biblia, ¿no? De si Dios está a mi lado, no tengo nada que temer, ¿no? Es un rito mágico. Entonces yo cuando hablo de ritos mágicos no hago diferencias entre católicos, musulmanes o, por ejemplo, magos y magas que hacen sus ritos, ¿vale? Me da tanta credibilidad unos como otros. Es decir, la más mínima, básicamente. Pues el rito más antiguo, uno de los ritos antiguos más conocidos, antes hablábamos de ungir, en todo proceso de realización de un conjuro o de una magia blanca, negra o de mala estruga o de como lo queráis llamar, está el proceso de ungirlo, es decir, hay que añadirle un ungimiento de una manera o de otra. Los primeros sistemas que se utilizaron de amarres sentimentales y sexuales se realizaban con sangre. De hecho, hay 1000 libros de religiosos y no religiosos que hablan, por ejemplo, que determinadas, y de hecho ahí podríamos entrar otra vez, volveríamos a Lilith incluso, como la ramera de Jerusalén, hablan de que la mujer en su momento máximo previo a la fertilidad, este momento de tener la famosa regla o la menstruación, es el momento en el que tiene el poder, porque esa sangre que elimina del cuerpo, para algunas religiones está maldita, casi para la mayoría. De hecho, pensar que a las mujeres con menstruación no se les permite hacer determinado tipo de cosas. De hecho, la leyenda urbana dice que si una mujer tiene la menstruación, incluso si realiza una mahonesa o un alioli o cualquier salsa, se le va a cortar, cosa que es una leyenda urbana absolutamente redonda, de arriba a abajo, pero se dice incluso eso. Y entonces decían que ese flujo vital y natural, muy molesto, evidentemente para las mujeres, pero que forma parte de la fisiología de un ser humano, decían que era muy poderoso. Entonces, en muchos libros religiosos y no religiosos se explica que si se utiliza ese líquido, de alguna manera puede amarrar al hombre. Es algo como muy peregrino y como muy rebuscado, pero la mayoría de amarres se utilizan ese líquido. Igual que en otro tipo de amarres se utilizan, en este caso no sangre, sino esperma masculino. Hay más, aparte de todo esto. Aquí abajo, por esta zona de Castilla-La Mancha, lo que es en sí la regla de la mujer se utilizaba también para otras cosas. Como por ejemplo, la regla de una mujer que ya había tenido hijos podía ser utilizada para ungir a una persona que llevaba tiempo intentando tener hijos y no podía. Era como ungir esa fertilidad que la otra persona, como prestarle esa fertilidad a esa otra persona para ver si de esa manera podía tener hijos. Lo curioso de todo esto es que todos decían que era efectivo. Ojo, yo lógicamente no estaba en ese tiempo cuando se hacían esas cosas, pero sí es verdad que se utilizaba de esa manera, se utilizaba la regla de una persona que ya había sido madre para ungir a otra persona que estaba en proceso de serlo. De hecho, bueno, temas relacionados con la concepción hay muchos. Es decir, básicamente, y aquí tenemos que, yo siempre lo miro desde un punto de vista científico, ¿no? O de un punto más cartesiano, ¿no?
En el fondo, la magia nace en el momento en el que hay algo que no entendemos. Porque, ¿qué pasa? No estamos en la cueva y vemos rayos y vemos relámpagos y no lo entendemos por qué. Y después vemos que el agua se congela o que no se congela, el fuego. Son cosas que no entendemos. Entonces, como no los entendemos, le damos un carácter, una pátina mágica, que es la mejor manera de explicarlo. Si no sé explicar algo, lo explico con la magia. Que es el mismo criterio que utiliza un niño. Un niño cuando ve algo, pues no deja de ser algo mágico y le sorprende todo porque es nuevo para él. Hasta que no experimenta. Porque el primer paso que tiene un niño es pensar que es magia. El segundo es experimentarlo, es tocarlo, comprobarlo. Y en ese momento en el que lo comprueba, pues salen de dudas y se dan cuenta pues que hay cosas que no son mágicas. Entonces se van dando cuenta poco a poco de la realidad del mundo. Y es el mismo proceso que sigue la mente humana. Y el ser humano ha seguido el mismo proceso. Es decir, al final los seres humanos se dan cuenta de que hay mujeres que tienen descendencia de una manera natural y sin problema, y hay otras que no. Entonces, el chamán de turno o el religioso de turno lo que busca es una explicación mágica. Es decir, si tú no puedes concebir, no eres normal, te sales de la normalidad. Por lo tanto, pueden haber dos caminos. Uno es que esté el demonio por en medio, que es la solución más fácil. Es decir, aquí hay unas fuerzas negativas que te están prohibiendo tener descendencia, que es lo que te dice la religión que debes hacer como buen seguidor de tu religión, que es tener descendencia. Otra es hacer un ritual para concebir. Cuando digo ritual, ahora muchos a lo mejor os tiráis de los pelos y decís, hombre, la religión nuestra no pasa por los rituales, y en cambio hay muchísimos rituales de la religión católica a la hora de concebir, desde poner determinadas velas a determinados santos o santas, a atar determinados cordeles de determinado color, a rezar de determinadas novenas. Las novenas tienen muchísima fuerza porque es un ritual, un mantra repetido durante 9 días consecutivos. Esa novena pues tiene una determinada fuerza y no dejan de ser rituales. Y entonces lo que buscan de alguna manera es, a través de una invocación o a través de una manifestación oral o física, conseguir que las cosas cambien a tu favor. Eso es lo que intenta. De hecho, lo que hace es sugestionar a esa persona. Si la parte de que esa mujer, por ejemplo, que no puede concebir, si ella no concibe porque tiene un estado de estrés importante, que eso afecta, a lo mejor acudiendo a un religioso o a un mago o a un chamán y realizando determinado tipo de ritual, a lo mejor va a conseguir estabilizarse, porque piensa que esto es un efecto conocido en psiquiatría, por eso nos hubiera gustado que hubiera estado aquí Alex, que es el efecto Mesías, ¿no? Que es, estoy tan desesperado en mi vida, que esto solo lo puede solucionar alguien de fuera, ¿no? Va a venir alguien de fuera y me lo va a arreglar todo, el Mesías. Entonces, al final la solución es, bueno, como yo no me puedo quedar embarazada, como yo no puedo no sé qué, o como yo no puedo no sé cuántos, pues voy a acudir a un determinado chamán o cura o lo que sea que me lo va a solucionar, porque ya no está en mi mano. A partir de ese momento esa persona se relaja, y como se relaja seguramente, pues sucede lo que es una profecía autocumplida, lo que decimos, lo que comentamos siempre, esta profecía famosa de autocumplimiento. Básicamente la historia está hecha de estas cosas, es decir, los condicionantes religiosos o sociales de la época hacían que se estigmatizara determinadas cosas. A la primera que se estigmatiza en general es a la mujer por definición. Por definición. Ya empezamos, sí. Lo comentábamos el otro día con el tema del nacimiento de la primera mujer, del nacimiento después de Eva, etcétera, ¿no? Siempre se tiende a estigmatizar a la mujer. Y lógicamente el siguiente paso es estigmatizar todo lo que salga de la mujer, todo lo que fluya de la mujer. Que no sea, por ejemplo, recuerdo, de hecho, que no sea un varón. Recuerdo, cuidado.
Te recuerdo una de las cosas que hacía, me acordaré ahora mismo del nombre, los antiguos cristianos, cuando iban detrás de las brujas, Ujú. que no me acuerdo ahora mismo de cómo se llamaban, pero bueno, resulta de que una de las cosas que hacían era que tiraban a una mujer a un río y si se hundía y se ahogaba es que no era bruja, ¿vale? Y sin embargo, si subía y flotaba es que era una bruja. O sea, de lo que se trataba es que muriera sí o sí, porque si no era, se hundía y se ahogaba. ¿Vale? Entonces, no era una bruja, la podían enterrar en sitio santo. Pero, sin embargo, si subía, intentaba nadar y sobrevivir, es que era una bruja. Con eso lo decías todo, ¿vale? O sea, se decía ya todo de lo que hacían antiguamente con las mujeres. Pero también contabas antes algo que me ha traído a la cabeza, lógicamente, ciertas películas y algún que otro libro, y era que en la antigüedad todo lo que parecía, lo que no entendíamos, era magia. Hay unas películas, no me acuerdo ahora mismo cómo se titula, ninguna, porque son muchas y ninguna es buena, las cosas como son, pero todos tenemos en la cabeza este viaje de una persona de la era moderna a la época medieval, y cuando estaban a punto de matarlo decía, yo soy un gran mago y si no me soltáis, oscureceré el sol, porque sabía que ese día concreto había un eclipse. Y de repente se oscurecía y era un gran mago. Eso explica perfectamente lo que intentabas explicar, lo que tú estabas diciendo antes, que era precisamente eso. O sea, la magia viene simplemente de intentar explicar lo que no se entendía. Y esa escena de esa película que la tengo grabada en la cabeza, no solo una, sino en varias películas, me ha venido a la cabeza cuando lo estabas diciendo concretamente. Sí, en el fondo es un procedimiento bastante natural y lógico, ¿no? Y el procedimiento o la forma de hacer las cosas, de acercarte, por ejemplo, a un mago, a un chamán, o a un religioso, o a un pseudoterapeuta, no están tan de moda ahora, es porque el ser humano al final, en el proceso de desesperación, cuando algo no le sale bien, cuando la salud no le acompaña, o cuando es un caso extremo de vida o muerte, al final te agarras a lo que puedes. Y eso es lícito, es decir, eso es lógico, normal y lícito. Si yo estoy en un proceso de agonía absoluta, o estoy a punto de despeñarme de una montaña, pues a lo mejor, oye, pues a lo mejor no te digo yo que no, que acabes probando todo lo que tengas a mano que te pueda ayudar o que te pueda salvar. Lógicamente, esto tiene tanta realidad como misticismo. Entonces, al final, la ayuda no la vas a recibir de fuera. La ayuda que no parta de ti mismo es complicado. Es complicado. De hecho, no hay ningún proceso mágico que tenga una constatación científica y que esté demostrado. Vamos a volver a repetir siempre lo mismo. Yo esto lo repito muchas veces, ¿no? El proceso científico, resumiéndolo muy mal y de manera muy peregrina, se basa en realizar un experimento y que ese experimento sea replicable en las mismas condiciones en cualquier parte del planeta y del mismo resultado. Es decir, si yo me hago un café y le pongo leche, tengo un café con leche. Aquí, en Buenos Aires y en Timbuktu, es café y es leche. Por lo tanto, el resultado sí, pero déjame que te diga una cosa. El resultado no es el mismo porque depende también de la altura y de la humedad del ambiente para que ese café con leche sepa de distinta manera. Y también del azúcar que le eches. Con lo cual, cuidado. Un momento, es un café con leche. Es un café. Sí, pero el sabor es distinto utilizando lo mismo. Pero no estamos hablando de sabores, estamos hablando del producto final. El producto final es un café con leche. Y te voy a poner otro ejemplo más peregrino para que me lo compres. Vale. ¿Vale? Huevos con patatas fritas.
Se basa en tener aceite para freír los huevos, tener huevos frescos y patatas peladas y cortadas. Hecho aquí y hecho en cualquier sitio, es una receta, que una receta no deja de ser un conjuro, ¿vale? Porque los conjuros, la estructura que tienen es la misma que una receta. Todos recordáis, ya habéis visto películas, cuentos, historias donde el mago realiza un conjuro, lee y prepara una fórmula mágica que tiene una serie de ingredientes que es una receta. Pues eso es lo que le falta a la magia para convertirse en algo tangible, en algo a lo que nos pudiéramos aferrar o no nos pudiéramos aferrar, es el resultado. Es decir, yo cojo aceite, patatas y huevos y me los llevo a Pekín Oriental y me pongo en un wok, aunque no tenga una sartén, y hago unos huevos con patatas fritas castellanos 100%. Es así, no tengo que realizar ningún acto mágico diferente, porque simplemente añadiendo las cosas a la temperatura que tienen que estar y poniéndolas cuando tienen que estar, saldrán unos huevos fritos con patatas. Pero la magia no. Es decir, la magia, si nos cogemos cualquier libro, el libro de las sombras o cualquier libro que queramos y vemos que hay un ritual preparado, ese ritual, primero que en la mayor parte de las veces no funciona. Y las que funciona es porque alguien dice que funciona. Pero no es que digas, es que esto, si sigues estos pasos, obtienes este resultado. No, empezando porque la mayoría de estas recetas mágicas, y vuelvo a utilizar el concepto receta, provienen de muchísimos años atrás. La mayoría están incompletas. Las invocaciones, la mayoría están incompletas, están mal traducidas, están mal interpretadas. Y además, si ya en origen no tenían ningún sentido, imaginemos adaptadas a la traducción que ha pasado a lo mejor de un latín o de una lengua muerta a un latín, de un latín ha pasado a un inglés, del inglés ha traducido al español. Pues imagínate, por el camino, la cantidad de información que se puede haber perdido. De hecho, el libro más antiguo, por lo menos que yo sepa, más antiguo donde hay conjuros por escrito, es el libro de los muertos egipcio. Sí, hay un montón de conjuros. Es uno de los que ¿vale? Tiene conjuros, sí, por bastante. Exactamente, además. pero es que además todavía hay conjuros que puedes ver a día de hoy, como es la momificación directamente. Uh-huh. Porque la momificación no deja de ser nada más que un conjuro exactamente igual que hacían los egipcios para que su rey, su faraón, llegara al otro mundo como debía de llegar. La preparación para la muerte, cuando queramos. que todas las tradiciones ancestrales y religiones tienen su propia camino a la muerte, Caronte, etcétera, que te acompaña a la otra orilla. Es la manera, de hecho lo hablamos, me parece que en el primer programa cuando hablamos del alma. Hicimos un pequeño resumen. Hay una cosa que ahí, sin querer entrar en polémicas, simplemente utilizando ya sabéis que aquí nos gusta siempre dar las dos opiniones y a partir de ahí vosotros sois gente súper inteligente y sabréis qué os gusta o qué os convence más. Nosotros no tratamos de convencer a nadie, ni de desmontar nada, ni de explicar nada. De hecho, la idea es eso, es acercaros la información. Pensar que en una receta, vamos a poner una receta de un estofado de... Mira, vamos a poner una que no sea de aquí, que siempre somos muy centralistas aquí con la España. Un ceviche. Vamos a poner un ceviche. Un ceviche, cualquier ceviche que podamos encontrar, ¿vale? Tenemos un ceviche maravilloso. ¿Vale? El procedimiento es muy sencillo. Muy sencillo. Se coge un pescado, marisco y se marina. Claro, esa forma de marinar, a lo mejor resulta que si yo cojo un libro inglés de recetas, a lo mejor las cantidades me vienen en onzas. No me vienen en gramos. O a lo mejor, si cojo otro libro, me viene en pizca y te dicen una pizca. ¿Y cuánto es una pizca? Pues imaginaros, si es súper importante para hacer un pastel
o para hacer un ceviche, la cantidad que pones de un producto u otro, porque el resultado final se va a ver condicionado por las cantidades que pones. Imaginaros en un proceso mágico donde se supone que intervienen entes de otros planos y donde estamos jugando pues con cosas que son muy peligrosas. Pues como si hiciéramos explosivos de memoria, ¿no? Pues, no sé si ponerle 1 gramo o 12. Ponle 12. Claro, ese es el problema que tiene la magia, ¿no? Que al final lo que se está basando son en supuestos conjuros que vienen de épocas, vaya usted a saber dónde, donde ni siquiera hay un patrón que digas, no, es que esto se hace así, así y así, y el resultado es este. De hecho, la mayoría de invocaciones, por ejemplo, en determinados aspectos, acaban en un psiquiátrico. Porque se condiciona a esa persona y acaba perdiendo el juicio. Luego hay determinados... O muertos también. O muertos, como hace poco. Sí, correcto. O muertos o siendo homicidas, que también esa es otra, ¿no? Claro, esto no es una crítica hacia la magia, hacia la magia blanca, hacia la magia negra. Es simplemente una descripción científica de lo que es una cosa y la otra. Lógicamente, claro que hay prácticas mágicas que son beneficiosas. Por supuesto, si nosotros hacemos algo como meditación, por ejemplo, como el Reiki, por ejemplo, y nosotros convencemos a la persona, al sujeto pasivo, de que por imposición de manos y porque yo tengo una energía maravillosa y especial, te curo tus heridas o sano tus dolencias, pues a lo mejor no estoy haciendo nada, porque a lo mejor no hay nada especial en la imposición de manos, ni mi energía dista de la energía de cualquier otra persona, ni hay una magia maravillosa por dentro, ni nada, ni está pasando nada. Pero tampoco causas ningún mal. Sí, pero también te digo otra cosa. Y si psicológicamente a la persona a la que le impones las manos le ayuda de alguna manera a paliar su dolor, pues miel sobre hojuelas. Yo es que te digo esto de la imposición de manos, lo he visto, ¿vale? Concretamente, y lo digo así de claro, mi cuñado hace así, te pone las manos en la espalda y te quema. Pero literalmente, y son 2 o 3 veces, 2 o 3 pasadas, te queman sus manos. Yo hago exactamente lo mismo, con la misma fricción y la misma fuerza, y sí, están más calientes, obviamente, porque las estoy friccionando, pero simplemente, mi cuñado te pone las manos encima y directamente te quema. Pero es que te hace un masaje, lógicamente él sabe y sabe cómo descontracturar ciertos músculos, eso no es nada de magia, pero sí es verdad que yo haciéndolo exactamente igual que él, pues no me funciona. Pero es curioso lo de cómo esas manos están totalmente quemando, o sea, que te quema, que te echas para adelante porque te quema. A ver, ¿por qué? ¿Qué diferencia hay entre lo que hace él y lo que hago yo? ¿O qué fuerza extraña dentro de su cuerpo hace que con 3 veces que haga esto, sus manos quemen? A ver, yo no voy a dudar de tu palabra, ¿vale? No, es que te lo puedo asegurar. Pero espera un momento, así, yo no voy a a dudar de tu palabra, ni de la de ningún invitado que tengamos en el programa, por supuesto, porque entiendo que la persona que está diciendo eso lo cree, porque lo ha vivido, de manera directa o indirecta, pero lo ha vivido. De manera real o irreal, pero lo ha vivido. Entonces, yo no digo que eso no sea real, porque no lo sé. No he estado en presencia de esa persona y no lo he visto realizar. Pero el hecho de que alguien caliente sus manos más o menos, pues no diría mucho al respecto de esa terapia o de esa magia. Porque hay gente que tiene la capacidad de atemperar su cuerpo de una manera o de otra. Hay gente que tenemos un calor corporal muy grande y otros que no desprenden tanto calor. Luego está la parte psicológica, de convicción, de que tú sabes que te está haciendo eso y ya de por sí
te autoconvences y es un poco complicado. Pero volvemos un poco al criterio mágico, ¿no? Cuando desarrollamos una terapia, por ejemplo, y hablando del Reiki, ¿no? Por ejemplo, o de la imposición de manos, y siempre resulta que casualmente solo lo pueden hacer determinadas personas. Es decir, hay determinadas personas que tienen esa habilidad y otros no. Es decir, hay seres humanos que tienen desarrollados esos poderes. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor resulta que tienen un don, que estos son cosas maravillosas del mundo mágico, ¿no? Hay gente que tiene un don y otros que no. O sea, es decir, los dones son un poco arbitrarios. No los tiene quien se lo merece o quien se lo estudia, sino te lo dan por sorteo. Es decir, te toca a ti o no te toca a ti. O bien porque hay gente que se prepara, estudia y tal. Pero no hay un patrón básico, no hay una carrera de Reiki, ¿no? No hay un título de Reiki que te digan, tienes el título de Reiki porque esto funciona así. Porque todo es un poco, pues eso, como ambiguo, como... ¿Cómo decirlo? Es como muy mágico, como que en el fondo pues estamos haciendo una especie de terapia que va a funcionar así. Yo caliento mis manos, sano esa parte del cuerpo, lo tienes que sentir. No hay una comprobación empírica de que eso es así y de que funciona y de que está funcionando, sino todo es un poco como, pues eso, rodeado de un poco de misticismo o de extrañeza, ¿no? Esto de la magia es muy, como lo decimos, muy complicado. Muy complicado en el sentido de que, lógicamente, entran en juego siempre las creencias de todas las personas. Dicho claramente, hay personas que creen fielmente en ello, lo viven, y al creer, como bien dices, puede influir para que todo lo que se está haciendo pueda parecer que realmente ha sucedido, ¿vale? Esa magia que estaban haciendo. Y otros que directamente no van a creer absolutamente en nada. Y lógicamente, como no van a creer en nada, van a buscar cuál es la explicación a algo que ha sucedido mientras que estaban haciendo el conjuro o lo que sea, y van a encontrar una explicación para todo ello. Aquí depende directamente de las personas. Antes decías, si tú crees en ello, probablemente te ayude. Es verdad, es curioso cómo nuestra psique puede influir en todo. O sea, puede influir en que adelgacemos o no adelgacemos, en que dejemos de fumar o haya otras personas que sean imposibles de que dejen de fumar, de que podamos enfermar porque has visto en una película unos síntomas que parecen algo que tenías tú. Cómo nuestra psique realmente influye en nosotros y cómo, si tú crees en algo, puede influir directamente en ti. A lo mejor, cuando a mí me hicieron esas crucecitas en la espalda, pues yo fui convencido porque creía que era la única solución y a lo mejor por eso se solucionó todo. Es probable que sea así. Probablemente sí, Pero probablemente sí. Lo que pasa es que en el fondo, yo aquí va a ser la primera vez a lo mejor que hago un comentario de este tipo, pero hay que andar con muchísimo cuidado, con muchísimo cuidado. Por internet corren cientos de páginas. Ahora, de hecho, mientras hablaba Dudo, estaba revisando algunas de ellas. Corren cientos de páginas de supuestos babalaos, magos, chamanes, brujos, brujas, chamanas y gente que cree que tiene ese poder. Y hay que andar con muchísimo cuidado. Con mucho cuidado, porque y insisto que no voy a hablar de la parte crematística del tema, es decir, porque normalmente, curiosamente, la gente que practica magia, por regla general, magia negra, magia blanca, suele cobrar.
y suele pedir un dinero. Y suele ser bastante caro. Bastante caro tirando a muy caro. Porque es su modus vivendi, es su manera de ganarse la vida. Pero hay que andar con mucho cuidado, porque la desesperación a veces nos lleva a cometer errores. La desesperación a veces nos lleva a acudir a quien sea como último cartucho. Esta frase tan castellana y que tanto daño hace, ¿no? Del agarrarse a un clavo ardiendo, ¿no? Cuando uno no le queda otra, pues se agarra a lo que sea. Hay que andar con muchísimo cuidado, ya no solamente por el hecho de que nos vayan a sustraer de manera absolutamente ilícita un dinero que nos cuesta mucho trabajo ganarlo, sino que incluso pueden jugar con tu salud, con la salud de otros. Yo recuerdo un caso de la madre de una buena amiga con un proceso triste y doloroso que conocemos todos muy bien, por desgracia, que es el del cáncer. Pues bueno, desarrolló un cáncer terminal y sus hijos, bueno, estaban desesperados, igual que ella, y decidió pues ponerse en manos de un brujo. Un brujo que, por cierto, le sacó bastante dinero. Y gracias a este brujo, ella perdió la vida pues en días prácticamente, porque dejó pues todo tipo de medicación y todo, porque en teoría este caballero le decía que la estaban envenenando. Eso ha ocurrido un montón de veces y tienes toda la razón del mundo. Hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Vamos a ver. Seamos claros. Ninguna bruja, ningún chamán, nadie te va a curar el cáncer. Ni el cáncer, ni otras muchas, ni ninguna enfermedad, dicho claramente. No te va a curar nada. Te puede hacer un efecto placebo en ti mismo porque tú crees en eso y te puede hacer un efecto placebo. Pero no te va a curar absolutamente nada, todo va a seguir para adelante, con lo cual, en ese aspecto, por favor, como dice Vince, mucho cuidado, no creáis nada. Si queréis ir, perfecto, si no hay ningún problema, pero si te dicen que dejes la medicación, perdóname, pero hay que tener pues un poquito de frente, como digo yo, hay que tener 2 dedos de frente y decir, hombre, la medicación no la voy a dejar porque esto me está ayudando. También me va a ayudar el chamán, vale, de acuerdo, o la bruja, pero yo la medicación no la voy a dejar. Entonces, no sé, sí que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con estas personas que ya tienen una tarifa prefijada. Porque hay otras muchas brujas que tú vas y, oye, mira, lo que puedas, y si no puedes, pues nada. Esas viven de las donaciones que le dan, pero no es lo mismo que las personas que ya digan, oye, mira, yo 1 hora 30 euros, 2 horas 50. Lo que pasa es que voy a saludar a Richie, que se ha conectado ahora y nos saluda por el chat. Siempre que nos saludáis, nosotros os saludamos. Si tenéis, ya sabéis que si tenéis preguntas o consultas, las podéis realizar al correo electrónico o nos las podéis poner aquí en el chat sin problema. Al final, estas cosas juegan con la desesperación del ser humano. Y hay que andar, insisto y repito, no me cansaré nunca de repetirlo, con muchísimo cuidado, porque claro, a la hora de tener un problema grave, claro que la salud, claro que los médicos, claro que la ciencia a veces falla, claro que se equivocan, claro que hay diagnósticos erróneos, claro que hay interpretaciones equivocadas por parte de un médico, claro que hay mala praxis en el mundo sanitario, por supuesto, como en otras profesiones. Evidentemente hay una parte que son las pruebas. Es decir, nosotros nos hacemos una analítica de sangre y hay muchos factores, y si no nos convence la opinión de nuestro médico, podemos ir a visitar a otro médico y que nos dé una segunda opinión y valorar esa segunda opinión. Porque hay unas pruebas científicas, constatables, que se pueden comprobar. Cuando vamos a un mago al que nos haga o nos quite un mal de ojo, no hay nada, no hay ninguna prueba que te vaya a enseñar. Es decir, es su palabra contra la tuya o tu palabra contra la de quien sea.
Y son eso, autoconvencimientos de que lo que te están diciendo es cierto, pero no hay una prueba real de oiga, mire, es que hemos hecho estos pasos y esto es lo que dice y esto es lo que va a pasar, ¿no? No, todo es, pues eso, muy ambiguo. Eso no quiere decir que yo no crea que si realizamos determinado tipo de rituales o determinado tipo de magia, no nos vaya a servir. ¿Por qué? Porque en el fondo los rituales o la magia, y ahora voy a irme a otro campo absolutamente diferente. Mira, siempre pongo ejemplos como muy raros, pero yo espero que me sepáis entender. Con la meditación, por ejemplo, están los mantras. Los mantras en el fondo es una palabra repetida constantemente. Aquí volvemos a linkar las cosas. Parece una cosa muy extraña, un mantra, el famoso Om Mani Padme Hum que utilizan los yogis. Pero el Padre Nuestro es un mantra. Es un ritual, un rezo constante, que repetido una y otra vez, el rosario, con sus siguientes pasos, no deja de ser un mantra. En la región judía, en la región musulmana, hay 1000 mantras que se repiten. Un mantra, esa palabra de poder, no deja de ser una manera, un vehículo de conducir a la mente a un estado de relajación y a un cambio de posicionamiento que te puede permitir, a lo mejor no sanar, a lo mejor, qué sé yo, pero sí que es evidente que si nosotros estamos más nerviosos, por ejemplo, si tenemos un dolor de muelas, si nos duele, nos va a provocar una histeria brutal y muchos nervios. Cuanto más relajados estemos, menos dolor tendremos de muelas. Quiere decir que va a haber una causa y efecto. Si nosotros nos relajamos y nos concentramos, pues vamos a tener mágicamente. No es magia, es ciencia, pero no deja de ser un poco mágico. Entonces el mantra nos puede ayudar porque es una palabra que nos permite concentrarnos. Porque mientras te concentras en eso, yo recuerdo cuando, en determinado tipo de experimentos, cuando debes de contar y no tienes un reloj a mano, hay un viejo sistema de contar que es decir 1 y entre el 1 y el 2, para hacer que sea un segundo es 1 Kodak 2, Kodak 3, Kodak 4, ¿vale? Que es un truco como muy curioso, ¿no? Ese juego de contar te permite hacer una cosa muy curiosa que tiene el cerebro, que si se focaliza en una cosa se olvida de otras y las pone en segundo plano. Entonces no quiere decir que se vaya, pero está ahí en segundo plano. Y eso también en eso juega mucho la magia. Eso pasa mucho con los ataques de ansiedad. Hay muchos tipos de ataques de ansiedad, pero el más típico y tópico es estos ataques de ansiedad que parece que te estás ahogando y que te falta el aire. Tú estás respirando con total normalidad, pero sin embargo la sensación que llega a tu cerebro es precisamente de que te estás ahogando. Como tú te estás dando cuenta de que te estás ahogando, no te centras en que realmente estás respirando con total normalidad, con lo cual te pones más nervioso y es mucho peor. Hasta que no te relajas y empiezas a expirar fuerte y hondo, no se te pasa ese ataque de ansiedad. Y se pasa muy mal, porque realmente parece que te estás muriendo, dicho claramente. O sea, los ataques de ansiedad son malísimos. Pero el problema precisamente es que como no te relajes y empieces a pensar en otra cosa, o que alguien te empiece a hablar, a decirte y llevarte por otro camino, y empieces a pensar en otras cosas, a ti ese ataque de ansiedad no se te va a pasar. Y mientras que lo tienes, la verdad es que se pasa fatal. Y en eso tienes toda la razón del mundo. Uh-huh. Hay una cosa que no vamos a nunca a... Bueno, yo personalmente nunca voy a criticar, ¿no? Es las bondades de determinado tipo de prácticas, es decir, que existen y que las hay. De hecho, hay cosas que el cerebro realiza que son mágicas.
evidentemente tienen una base científica, pero no dejan de ser mágicas. El ejemplo famoso de los superpoderes. El poder de una madre, ¿no? Que ve cómo su hijo va a ser aplastado por una roca o por algo y es capaz de sacar una fuerza que no se sabe dónde la saca, que le permite sobreponerse a cualquier molestia, a cualquier dolor y vencer eso para salvar a su hijo, ¿no? Eso no deja de ser mágico. No deja de tener un componente mágico, porque lo tiene. Igual que si nosotros estamos sufriendo un ataque de ansiedad y seguramente ponemos en peligro nuestra vida, seguramente habrá un momento en el que tu cerebro priorizará salvar tu vida que el ataque de ansiedad. Y lo apartará directamente, porque le dará prioridad a salvar tu vida. Eso no deja de ser mágico. Porque el cerebro humano no deja de ser una máquina maravillosa. Uno de los programas que queremos hacer es el cerebro humano, ¿no? Y dedicarle un tiempo al cerebro humano, porque realmente tiene mecanismos súper curiosos y que no dejan de ser como mágicos, ¿no? Y misteriosos, ¿no? Tienen cierto misterio el hecho de que el cuerpo humano sometido a temperaturas bajas decide tu cerebro de manera automática que va a salvaguardar los órganos más vitales y va a sacrificar todo lo que quede en la periferia, es decir, brazos, piernas, dedos, todo eso lo primero lo va a suprimir y va a morir. Va a morir eso, esa parte de tu cuerpo va a morir. Tu cuerpo decide que no la necesita, que necesita el calor donde lo necesita. Que es curioso, no deja de ser la propia espíritu de supervivencia del ser humano, ¿no? Llevado a su máxima expresión. De todas formas, hablar del cerebro, aparte de ser muy complicado, todavía no se conocen muchas de las cosas y de las capacidades que tiene nuestro cerebro. Siempre se ha dicho eso, que yo no estoy de acuerdo, y además se ha demostrado que no es cierto, de que solo utilizamos el 10% del poder de nuestro cerebro. Que lo dicen precisamente los chamanes, las brujas, para decir, oye, mira, tú eres capaz de hacer ciertas cosas con tu cerebro, pero como no sabes, pero cuidado que yo te puedo enseñar a hacerlas. Todo lo que se supone que podemos hacer con nuestro cerebro. Es complicado hablar de él precisamente porque todavía se sabe poco, a pesar de lo muy estudiado que está. De hecho, cuando Einstein murió, Einstein lo que hizo fue donar su cerebro a la ciencia. No hay ninguna diferencia entre el cerebro de Einstein y el cerebro de una persona con síndrome de Down. O sea, absolutamente ninguna. Y he dicho con síndrome de Down como podría haber dicho tú o yo. No hay absolutamente ninguna diferencia. Se han estudiado el cerebro por electricidad, metidas en agua caliente y en agua fría, manteniéndolo vivo, incluso manteniendo vivas las células, que no el cerebro, ¿vale? Y se han estudiado mucho, y todavía seguimos sin saber prácticamente nada sobre nuestro cerebro. A ver, el cerebro humano sí que es un misterio. Lo que pasa es que, bueno, hay cosas que son curiosas y que son misteriosas y no deja de ser, pues eso, un reto para la ciencia. Explicar por qué una lagartija puede recuperar un órgano perdido, por qué un gato puede ver en la oscuridad, por qué hay animales que son fosforescentes, porque ese tipo de cosas. Una araña puede hacer el hilo más fuerte del mundo. Correcto, pues son cosas que no dejan de ser curiosas, que unas especies dispongan de unas cosas y otras dispongan de otras. Pero bueno, son cosas que la ciencia en un momento o en otro acabará descubriendo y acabaremos seguramente cambiando las cosas. Como por desgracia os decíamos al principio del programa, nuestros invitados de hoy no van a estar presentes. Vamos a hacer un programa muy corto. Hemos hablado por encima un poco de la magia. Que es el objetivo de estos programas, de estos primeros 8 o 10 programas, es presentar algunos contenidos de los que luego hablaremos más en detalle y dedicaremos especiales dedicados monográficamente a hablar solamente de un tema. También, evidentemente, vamos a estar abiertos a vuestras peticiones. Así que nos vamos a ir a la sección de cine, Dudu, porque vamos a presentar el contenido de la semana próxima. La semana próxima, que va sobre religiones,
y otras muchas cosas, porque la segunda parte directamente se me ha ido. Religiosa e espiritualidad, discúlpame. Y he traído una película, antes lo hemos estado comentando, es una película un tanto curiosa, pasó sin pena ni gloria por España, pero quien la ha visto a todo el mundo le ha gustado, que conste, a todo el mundo. Es una película de 2014, se llama Orígenes, y va pues sobre un biólogo que está estudiando el iris de los ojos y que, bueno, pues lo hace con ayuda de su ayudante y hasta que ve a una chica que tiene en el iris todos los colores. Lógicamente se enamora de ese iris porque lo está estudiando, pasa el tiempo y empiezan a pasar cosas. No voy a desvelar la película porque la película es una película digna de ver. Pero en realidad de lo que se habla en esta película, dicho claramente, es sobre las sincronicidades, la reencarnación, vidas pasadas, pero algo también muy curioso y es que hablan del número, del 1111. No sé si sabes qué es eso del 1111. Espero que nos lo expliques brevemente. Es complicado de explicar, ¿vale? Porque además en YouTube pones 1111 y lógicamente ya te dirán muchas cosas, ¿vale? Pero dice que está muy relacionado con los ángeles y con los maestros de otras vidas. Por ejemplo. De hecho, hay una tradición en Twitter que a las 11:11 de la mañana se publica 11:11. Todo esto comenzó de una manera muy curiosa. Que algún día haremos un especial también, algún día hablaremos de las horas. Sobre el número de las horas y sobre numerología. Que sobre las horas, sobre las famosas 3:30 de la mañana, 4:30 de la mañana, donde pasan cosas raras y estas cosas. Pues todo esto comenzó precisamente porque se dice que el día 11 de noviembre del año 1918 a las 11 de la mañana entró el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, es una de las cosas, ¿vale? También está lo del vuelo número 11 de American Airlines que se estrelló contra las Torres Gemelas, que los últimos 3 presidentes que ha habido hasta Donald Trump tenían 11 letras sus nombres. Bueno, que el Pentágono se construyó un 11 de septiembre y que la nave que nos llevó a la Luna era el Apolo 11. Pero bueno, esto es otra historia, ¿vale? Lo que pasa es que me resultaba curioso simplemente. Es un poco estas teorías sobre números, que un día hablaremos de teorías sobre números, no dejan de ser lo que decíamos siempre, lo que tiramos siempre de tópicos de la profecía autocumplida. Es decir, es mucho más fácil. Se puso de moda en pandemia la frase, ¿no?, del capitán a posteriori. Es tan fácil realizar una lectura a posteriori, tan fácil, Sí. que se acabe cumpliendo. De ahí tenemos las grandes predicciones. Hay libros y cuartillas completas que predicen cosas. Nostradamus. Por ejemplo, uno de ellos, Nostradamus, pero hay muchos más, donde, claro, se cumple todo lo que ha pasado, pero lo que va a pasar no. Lo curioso, sí, con respecto a Nostradamus, hay muchas cosas curiosas, como que se hablaba de la Segunda Guerra Mundial y se nombraba un tal Hitler, que no Hitler, sino Hitler. Era demasiado parecido y ya estaba escrito antes y se decía prácticamente lo que iba a pasar. Pero bueno, eso, vuelvo a repetir que eso es otro programa. Ahora estamos con el de la semana Por que viene, supuesto. que es religiones y espiritualidad. Yo os aconsejo, si no la habéis visto, os aconsejo que veáis Orígenes, no la de Christopher Nolan, que conste, sino... Pero que esa es Origen. Exactamente. Estoy hablando de Orígenes. Una película, como digo, del 2014, que estoy seguro
no solo que os va a gustar, sino que os va a sorprender. Hay otras muchas películas. Si hablamos de religión, lógicamente, las primeras películas que te vienen a la cabeza son las típicas películas que vemos en Semana Santa, como puede ser La túnica sagrada, La historia más grande jamás contada, Ben-Hur, Los 10 mandamientos, las típicas películas, que para hacerte una idea de lo que es en sí la religión cristiana, pues mira, no está mal. ¿Vale? Yo me quedo con La historia más grande jamás contada. Pero aparte de todas esas, también podríamos hablar, por ejemplo, de una película complicada, muy complicada. Sé que a ti no te gusta nada, Pins, como es Capitán Fantástico. No me gusta, la verdad. Espera un segundito, antes de hablar de Capitán Fantástico, vamos a intentar lanzar el tráiler de Orígenes. Creo haberlo encontrado. Vale. Vamos a ver si soy capaz de lanzarlo, y ya que estamos, que por lo menos que se vea el tráiler de Orígenes. Que supongo que es este, ¿eh? No estoy seguro, ya me lo dirás tú, Dudu. Que tú lo conoces, vale, seguro mejor que yo. Fui al 7-Eleven a comprar algo. Son 11 con 11. El número de la suerte. Miré la fecha y era el 11 del 11. Miré la hora y eran las 11:11. Empecé a ver onces por todas partes. Los seguí y encontré estos ojos. Quiero contaros la historia de los ojos que cambiaron este mundo. Cuando te vi, sentí que te conocía desde hace tiempo. Como si nos hubiéramos conocido en otra vida. Yo no creo en eso. ¿Tú en qué crees? Soy científico, creo en las pruebas. Todo el mundo en este planeta tiene un par de ojos únicos. ¿Alguna vez al conocer a alguien has sentido que llenaba un vacío que tenías dentro? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Te has puesto en un plan tan poético? Para mí lo mejor de vivir como una rata de laboratorio es que a veces descubres algo. ¿Sabes? El pavo real blanco simboliza las almas desperdigándose por todo el mundo. Queremos casarnos. No hay ninguna prueba de que haya un espíritu mágico viviendo sobre nosotros. ¿Por qué te empeñas tanto en negar a Dios? Sophie. Sophie. ¡Sophie! ¡Ah! No tuve tiempo de despedirme. ¿Y si te llevo algo que te dejará de piedra? Mira esto. Hay una chica en la India con un patrón de iris idéntico al de Sophie. Imposible. A lo mejor el ojo sí que es como una ventana al alma. Deberías ir a la India. Estoy buscando a alguien. Solo tengo una foto de sus ojos. ¿Puedes ayudarme a encontrarla? ¿Qué harías si algo espiritual contradijese tus creencias científicas? La mayoría de la gente cierra su puerta a cal y canto. ¿Qué hay detrás de la puerta? Amor, ira y miedo y alegría y tristeza. Todo a la vez. Pues ahí teníamos el tráiler de Orígenes. Es este, ¿verdad? ¿El correcto? Sí, esta es la película. Y bueno, ya habrás visto que se tocan muchos temas. Pero es que cuando ves la película, porque además tiene una fotografía que se adapta mucho a lo que está pasando en la trama de la película, la verdad es que cuando termina la película son de estas que sí es cierto que te paras a pensar muchas de las cosas que hay. De ahí es lo que hablábamos sobre el tema de la semana que viene, ¿vale? Que creo que está muy bien traído, y por eso lo de la película, que para mí, bajo mi punto de vista, no es que sea una de mis películas preferidas, pero sin embargo sí es una de esas películas que siempre recuerdo, precisamente porque me impresionó y fue de esas películas que durante 2-3 días después no dejaba de pensar en ella. Y creo que eso es algo importante cuando ves una película. Yo la tenía vista el tráiler de la película o alguna cosa de la película. No la he visto entera, no la he visto la película.
Y me ha sorprendido cuando han puesto el tráiler aquí en directo, porque yo la he descubierto con vosotros ahora mismo, quiero decir. Esto no es que la haya visto previamente, que a veces sí que veo las cosas previamente, pero en este caso no. Y me ha sorprendido ver el actor principal, porque es el coprotagonista de una de las películas fetiches de musicales 3 y mía, ya sabéis, que es Hedwig and the Angry Inch, donde este chico hace el papel de Tom Ignosis en la película. Y me ha sorprendido verlo porque hacía mucho tiempo no lo veía en ninguna parte del cine y me ha sorprendido verlo en otra película. Pues sí, además, de hecho, ayer terminé de ver yo, y digo terminé porque era una película muy mala, malísima, malísima. Y de estas aburridas, pero bueno, pero donde también él aparecía, porque me parece un actor bastante interesante. Es un actor muy expresivo, aunque en algunos momentos excesivamente histriónico, pero la verdad es que es un actor que está poco considerado, cosa que a él, la verdad, le da igual, porque como también es cantante y tiene un grupo de rock, la verdad que es que le da más bien igual. Que me llaman bien y si no me llaman, oye, yo Pues hago mis también. giritas. Bien hecho. ¿Sabes? Pues, pero ya está. Bueno, a lo que comentaba antes, otras películas, aparte de las típicas de Semana Santa, otras películas que también deberíamos de ver, como decía, una era Capitán Fantástico, que va alrededor de una familia con una filosofía budista, ¿vale? Que vive libre y en la naturaleza. Es una película muy complicada de ver, ya os lo digo, y rodada de una manera un tanto experimental, digámoslo así, con un guión duro. Cuando digo duro es que muchas de las cosas no se entienden, dicho claramente, no es que no se entiendan, es que lo tienes que ver 2 o 3 veces para entenderlo a la perfección. Con lo cual es una película que está ahí, si queréis verla, perfecto, no pasa nada. Otra de las películas que yo aconsejaría ver sería El Atlas de las Nubes, de las hermanas Wachowski, o sea, de las mismas que dirigieron Matrix, y que es, bueno, pues en realidad es una trilogía dentro de una sola película que despierta la conciencia, en realidad. Bueno, explora acciones y consecuencias de las vidas individuales y cómo además esas vidas van pasando de unas a otras y qué consecuencias tienen tu pasado en el futuro, dicho claramente. Con lo cual está bien. Hay otra que también está bastante bien, que es Conversaciones con Dios, que también es una película complicada. Lo siento, pero soy así, pero está bastante bien. Está basada en la vida del escritor del libro, que lleva su mismo título, y que sobre todo lo que intenta es abrir tu corazón y según el propio... ¿Y de qué escritor es el libro? Pues espera, porque lo estaba mirando y ahora mismo no lo tengo por aquí. Fíjate, no, es que se me ha ido hasta la página. Es que ahora me suena el título del libro simplemente. Conversaciones con Dios. Se me ha ido la página. Porque creo haberlo leído incluso, y ya que lo decíamos, lo mencionábamos, y antes de finalizar el programa, digo, lo voy a buscar yo directamente, y así ya, mira. Mira, sí. Lo tenemos aquí, es Conversaciones con Dios de Donald Walsh. Sí. Exactamente. Donald Walsh. ¿Vale? Nacido el 10 de septiembre del 43. Se me había ido la página además y con eso pues ya tenemos... Nada, no pasa nada. Era simplemente para tener la referencia. Sí, sí. La verdad que es que la película es una película independiente, rodada con muy pocos medios, y como el libro es un poco densa, sobre todo porque si tú eres ateo, te puede interesar simplemente como curiosidad, y si eres creyente, cristiano, católico, a lo mejor descubres algunas cosas, pero es una película bastante difícil de ver también. Películas con espiritualidad, otra película que te encanta, 7 años en el Tíbet. Esta la podíamos haber obviado. La podíamos haber obviado, sí. No hacía falta ni que comentarla, básicamente. La película es muy floja. 7 años en el Tíbet, malísima. Antes hablaba yo también de 2001, Odisea en el espacio, y Vince me decía, mejor 2010. Yo os aconsejaría que vierais las dos, sobre todo porque las dos hablan mucho de esa espiritualidad. Sí es verdad,
2010 lo hace Odisea, más evidente, ¿no? En 2001 Sí. queda un poco. Es Bueno, es que está rodada una por Stanley maravillosa Kubrick, película de Kubrick, pero Kubrick tenía unos guiones así un poco complicados y hacía las cosas rodadas de una manera muy complicada. Sí, Pues sí. yo creo que tenéis Pero ahí cine de sobras para dar y tomar. para dar y tomar y ponerse en contexto de lo que vamos a hablar la semana próxima. Dicho esto, hasta aquí el proyecto Wardenclyffe. Hoy ha sido un programa diferente, especial. Hemos intentado traer un poquito de luz sobre la magia blanca y negra, que tuvierais una opinión. Por desgracia no hemos podido contar con los invitados con los que teníamos previsto trabajar y hablar hoy. Otro día estarán aquí sin lugar a dudas. Y lo dicho, aquí nos tenéis para lo que necesitéis y en la medida de lo posible, pues si queréis que hablemos de algún tema, lo tocaremos e intentaremos que esa vez los invitados que tengamos puedan estar presentes, porque no es es complicado a veces coincidir, que las agendas coincidan, a veces es complicado. Lo dicho, familia, besos, abrazos y que vaya muy bien y a cuidarse. Y recordad, Hasta la semana. si tenéis que acudir a un mago, a un chamán, a una maga, a un quien sea, hacerlo con cuidado. Mirar siempre un par de veces, pensarlo 2 veces siempre. Cuidaros mucho. Hasta la semana que viene. Chao, Dudu. Chao.